Nos enfrentamos a una amenaza militar sin precedentes debido al alcance y al poder destructivo de las armas modernas. Este peligro no es pequeño, y aunque muchos prefieran ignorarlo, se trata de una realidad apremiante que afecta a todos los rincones del planeta. La acumulación de armamento y la creciente tensión entre naciones dibujan un panorama preocupante, un recordatorio constante de que vivimos en un mundo al borde del conflicto. Al mismo tiempo, fenómenos climáticos extremos están causando estragos en diversas regiones. Este fin de semana, una peligrosa ola de frío extremo, acompañada de temperaturas árticas, azota vastas áreas, con más de 6 millones de personas en Estados Unidos bajo alerta climática. Mientras tanto, en el Medio Oriente, Siria, Líbano, Jordania e Irán se encuentran en máxima alerta. ¿Qué significa todo esto? ¿Es acaso una señal divina, una advertencia de los tiempos que vendrán? La tierra se estremece, las tormentas rugen y las guerras se intensifican en diferentes partes del mundo. Los desastres naturales golpean con fuerza ciudades enteras, dejando a su paso devastación, mientras las tensiones políticas alcanzan niveles alarmantes. Parece que el planeta entero está al borde del colapso, una constante batalla entre la supervivencia y la desesperación. A donde quiera que miremos, los signos de tiempos difíciles son imposibles de ignorar. Por siglos, la Biblia ha advertido de un periodo donde el mundo enfrentaría pruebas inimaginables. Guerras, hambrunas, pestilencias y muerte recorrerían la tierra. Los 4 jinetes del Apocalipsis, representaciones simbólicas de estas calamidades, parecen estar más cerca que nunca, dejando un rastro de destrucción y caos. Con eventos globales como desastres políticos, crisis ambientales y crecientes conflictos internacionales, nos preguntamos, ¿estamos viviendo los últimos días predichos en las Escrituras? ¿Podrían las profecías bíblicas estar desarrollándose ante nuestros ojos? A medida que analizamos estas predicciones aterradoras, exploraremos cómo los sucesos actuales pueden estar reflejando las advertencias de la Biblia sobre el futuro. ¿Será 2025 el año en que estas profecías comiencen a cumplirse? Acompáñennos para descubrirlo mientras exploramos el posible advenimiento del Anticristo. En el libro de Apocalipsis 13, emerge un líder desde las sombras del caos, alguien que promete traer paz, pero cuya esencia está profundamente enraizada en el mal. Este personaje, dotado de un carisma y poder extraordinarios, tendrá la capacidad de conquistar la lealtad de naciones enteras y de individuos que buscarán respuestas en tiempos de incertidumbre. La Biblia lo describe como alguien que encarna la corrupción y la rebeldía contra Dios, un hombre que llegará con un mensaje de unidad y esperanza, pero cuyo verdadero propósito es desviar a la humanidad de la verdad. En Apocalipsis 13, se presenta como un rey que se alzará con autoridad, moviendo al mundo con sus promesas vacías y su dominio engañoso. Este reinado estará marcado por la blasfemia, el engaño y un control absoluto sobre las naciones. Aunque muchos lo consideran una figura de un futuro lejano, hay quienes creen que las señales de su llegada ya están entre nosotros. En el mundo actual, observamos movimientos políticos que buscan una unidad global, erosionando las fronteras nacionales y desafiando la soberanía de los países. Estos acontecimientos podrían ser el preludio de un dominio más oscuro y siniestro. Al analizar estos eventos, es crucial preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para lo que podría venir? Manténganse atentos, porque los próximos minutos revelarán pistas inquietantes sobre el futuro de la humanidad y las advertencias divinas que no podemos seguir ignorando. Los líderes globales claman por una mayor cooperación internacional, abogando por un nuevo orden mundial.
y proponiendo soluciones que, en nombre de la estabilidad, exigen el sacrificio de ciertas libertades individuales. Estas propuestas, aunque revestidas de buenas intenciones, parecen allanar el camino para la aparición de una figura poderosa, alguien que asegure tener las respuestas definitivas a las crisis más profundas que enfrenta la humanidad. En los últimos años hemos presenciado el ascenso de figuras políticas con una influencia impresionante, algunas de las cuales promueven ideales de paz y unidad global. Sin embargo, sus acciones frecuentemente siembran discordia y profundizan las divisiones. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría el anticristo ser un líder que bajo la fachada de promesas de prosperidad y estabilidad guíe al mundo hacia su propia ruina? Las advertencias bíblicas parecen resonar con mayor claridad conforme avanza el tiempo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El libro de Apocalipsis, en los versículos 16 al 18 del capítulo 13, menciona un sistema de control global basado en el marco del 666, un número que simboliza el dominio absoluto del anticristo. Estas palabras, aunque escritas hace milenios, parecen inquietantemente cercanas a ciertos desarrollos contemporáneos. La idea de un marco de control que condicione cada aspecto de la vida parece menos ficción y más una posibilidad tangible. Imagina por un momento un mundo donde cada transacción financiera, cada desplazamiento y cada decisión que tomes esté bajo un constante monitoreo. Un futuro en el que hasta las acciones más cotidianas, como comprar alimentos, viajar o simplemente desempeñar tu trabajo, requieran cumplir con un sistema centralizado de control. En este escenario, aceptar este marco equivale a una completa sumisión a un sistema global, renunciando a toda autonomía individual. La profecía de Apocalipsis 13, 16 a 18 detalla un sistema en el que nadie puede comprar ni vender a menos que lleve una marca en la mano derecha o en la frente, un símbolo de alianza total con el anticristo. Este marco, identificado con el número de la bestia 666, no solo marcará a quienes se sometan al nuevo orden mundial, sino que los separará de aquellos que opten por resistir. Actualmente, la tecnología avanza a pasos agigantados y muchos de los elementos necesarios para que esta profecía se cumpla ya están presentes en nuestra sociedad. Las monedas digitales están ganando terreno y en algunas regiones ya se plantea eliminar el uso de dinero en efectivo por completo. Paralelamente, tecnologías como el reconocimiento facial, los sistemas biométricos y las plataformas digitales que permiten un monitoreo constante se están integrando rápidamente en la vida diaria. No es solo un avance tecnológico, es un cambio de paradigma que podría poner en jaque nuestra libertad y privacidad. Si bien estos avances ofrecen conveniencia y modernización, podrían también ser herramientas para implementar un control global como el que describe la Biblia. La pregunta no es si estamos avanzando hacia este sistema, sino qué tan cerca estamos de cruzar el umbral. Manténganse atentos
mientras exploramos las implicaciones de estas señales y el papel de la humanidad en este posible desenlace. El desarrollo de microchips implantables diseñados para reservar datos personales y financieros ya ha comenzado. Estas monedas, mientras sean presentadas como conveniencias, mantienen el potencial de total supervisión y control. Estamos entrando en un mundo en el que la privacidad se está convirtiendo en una cosa del pasado. Gobernadores y empresas están utilizando cada vez más tecnología para monitorear y controlar los comportamientos de los individuos. Sistemas de crédito social están siendo implementados en algunas naciones, y el impulso para los IDs digitales universales podría pronto convertirse en una realidad en otras. La infraestructura para un sistema de control global está siendo quietamente diseñada y, en un sistema así, el marco de la revelación podría ser una realidad literal, un identificador digital que determinará quién puede participar en la economía y quién no puede. La profecía de la Biblia de 666 no es solo una señal religiosa, es una declaración sobre el tipo de mundo que la humanidad está en camino a crear. Un mundo en el que una sola entidad tiene el poder de decidir quién puede acceder a los recursos y quién no puede, y donde la lealtad a esa entidad se convierte en una cuestión de sobrevivir. Armagedón, Revelación 16:16. El tiempo para la paz se ha terminado. Naciones se reúnen en el Medio Oriente y las armas del mundo convergen en Israel. La tierra del covenante de Dios se convierte en el campo de batalla para la última confrontación entre bien y mal. En el valle de Megido, las fuerzas de luz y oscuridad se encuentran en un desastre apocalíptico. En Revelación 16:16 leemos de una reunión de naciones en Armagedón, la última batalla que determinará el destino de la humanidad. Este lugar, conocido como el Valle de Megido, ha sido el sitio de muchas batallas antiguas, pero en la Biblia simboliza la última confrontación cataclística. La Escritura nos dice que los reyes de la tierra se reunirán allí, liderados por el Anticristo, para luchar contra el armado de la tierra y los creyentes. La significancia de esta profecía es imposible de ignorar, especialmente en la luz de las tensiones políticas y militares alrededor de Israel. El Medio Oriente siempre ha sido un campo caliente de conflictos, pero en los últimos años la situación ha escalado. La rivalidad entre las naciones y las disputas religiosas sobre Jerusalén están intensificándose. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la Biblia ha prometido a largo plazo que Israel estaría al centro del conflicto final del mundo. Y hoy vemos esta profecía tomándose forma ante nuestros ojos. Naciones que una vez estuvieron en oposición a Israel, ahora se alinean con ella, mientras que otras son abiertamente hostiles. Los superpoderes globales continúan en posición sobre el destino de la tierra sagrada. Las alianzas y rivalidades que jugarán un papel clave en el cumplimiento del Armagedón ya están siendo formadas. La Biblia nos dice que esta batalla final no solo involucrará fuerzas militares, sino también una batalla espiritual de proporciones cósmicas, una batalla en la que el bien y el mal se unirán de una manera que nunca ha sido vista. Cuando miramos la noticia, es claro que las tensiones sobre Israel no están calentándose, están intensificándose.
El potencial de conflicto en la región está a un alto máximo, y con ello la posibilidad de que los eventos del Armagedón se acerquen rápidamente. La destrucción de Damasco. Isaías 17. La noche sigue, pero en la distancia el sonido de bombas y disparos se escucha más fuerte. Una ciudad que ha estado por milenios, el corazón de la antigua Siria, ahora tembla bajo el peso de un conflicto inesperado. Damasco, una metrópola que ya está creciendo, se ha reducido a roca. La profecía de Isaías, que se ha hablado hace miles de años, parece que se está desmantelando en tiempo real. Isaías 17 nos da una profecía relajante. Damasco ya no será una ciudad, pero se convertirá en una montaña de ruinas. La capital antigua de Siria, una de las ciudades más antiguas del mundo, está destinada a ser totalmente destruida, según la Biblia. La profecía no deja espacio para la ambigüedad. Es una total destrucción, tan completa que la ciudad cerrará de existir como ciudad. Durante décadas, Damasco ha sido atrapado en el turmoilo de conflictos regionales, pero en los últimos años, especialmente con la guerra civil siriana, hemos visto esta profecía cada paso más cerca de cumplir. La ciudad ha sufrido un gran daño cuando aterrizos, artillería y asaltos de tierra han destruido su infraestructura. La devastación no es solo militar, sino simbólica. Damasco ha estado por mucho tiempo como símbolo de poder antiguo y de la sabiduría en la región, pero la profecía nos dice que su caída marcará el final de su significado en la historia mundial. A medida que la guerra se intensifica, la posibilidad de un total colapso de Damasco se crece más probablemente. Podría ser el momento en el que las palabras de Isaías se realicen. A medida que las naciones continúan luchando por el control en Siria, se está quedando claro que el camino hacia esta final destrucción está siendo llevado ante nosotros. Los 4 carros del Apocalipsis, Revelación 6, 1 a 8. A través de la oscuridad aparecen 4 corredores, cada uno cargando un poder que traerá devastación a la tierra. En Revelación 6, los 4 carros del Apocalipsis se liberan, cada uno representando un aspecto diferente de la destrucción que viene. Estos corredores, conquista, guerra, hambre y muerte, son más que símbolos vivos. Encapsulan las fuerzas que traerán al mundo a sus pies. Guerra, Red Horse. Estamos viviendo en una edad en la que las tensiones globales están en un punto caliente. Conflictos en el Middle East, el aumento de nuevos superpoderes y la amenaza de la escalada nuclear han creado una atmósfera de constante instabilidad. La profecía del Red Horseman, que viene a herir la destrucción a través de la guerra, resuena profundamente con el paisaje geopolítico actual. Con la tecnología moderna y la gran escala de poder militar, una guerra global podría eruptir con velocidad asombrante, convirtiendo a naciones en conflictos de maneras que nunca hemos visto antes. Pestilencia, Red Horse. El mundo recientemente enfrentó una de las pandemias más devastadoras en la historia moderna, la COVID-19. Se provocó desastre en todas las naciones, sistemas de salud restringidos y causó miedo y sufrimiento a gran escala. Pero aunque la pandemia puede parecer como una crisis reciente, no es la única. Desde la propagación de enfermedades resistentes a los antibióticos hasta el potencial de nuevos viruses, la pestilencia, como el Red Horse, sigue siendo una amenaza constante en nuestro mundo. La Biblia informó que estas enfermedades plaguarían a la humanidad en los últimos días. A la vez de la pestilencia viene la fama. El mundo ya está enfrentando una inseguridad alimentaria creciente debido al cambio climático, la interrupción de la cadena de suministros y la instabilidad económica. Regiones que antes se vivían en la agricultura ahora están enfrentándose a inundaciones y patrones de clima impredecibles que desmantelan las cosas.
El aumento del costo de la comida asociado con la inflación global indica la posibilidad de que la fama se vuelva una realidad para millones de personas. En muchas maneras, el tercer horseman, que trae la fama a la Tierra, parece estar caminando en el fondo de nuestras crisis actuales: la muerte, el Red Horse. Finalmente, el Red Horse simboliza la muerte, que se sigue en el marco de la guerra, pestilencia y fama. La muerte en este contexto no es solo un final natural, es una muerte que es amplia y catastrófica, tomando millones de vidas como resultado de estas inundaciones. Hemos visto que el costo de la muerte desde el conflicto, enfermedad y hambre ha aumentado lentamente en los últimos años. Y con el cambio climático, el desastre político y las amenazas tecnológicas, es claro que la muerte a nivel global podría ser una fuente central de los últimos días. Los cuatro Horsemen no son solo conceptos distantes, están ya trabajando en el mundo. Los signos están alrededor de nosotros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hasta que su fuerza completa sea liberada? La purificación por fuego. 2 Pedro 3.10. En 2 Pedro 3.10, la Biblia informa de un momento en el que los cielos y la tierra serán destruidos por fuego. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, escribe Peter, y los cielos desaparecerán con un ruido, los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra y todo lo hecho en ella será dejado en paz. Esta destrucción caliente es a menudo interpretada como el último juicio del mundo, donde todo lo corrupto y malo será consumido en las llamas de purificación. Hoy enfrentamos a múltiples fuentes potenciales de tal devastación. La amenaza de la guerra nuclear es siempre presente, con tensiones entre los poderes mundiales, especialmente entre las naciones armadas nucleares, creciendo más intensamente. Una sola miscalculación o acto de agresión podría llevar a una catástrofe global, una que podría cumplir la profecía del fuego. Pero las armas nucleares no son el único peligro. El cambio climático también escala el riesgo de destrucción global. Fuegos extremos, lluvias y temperaturas aumentadas ya están destruyendo partes del mundo, y los científicos señalan que podríamos estar en el camino de un daño irreversible a los ecosistemas de la Tierra. En este sentido, la purificación por fuego no puede ser solo una visión simbólica, puede ser una visión literal, como la humanidad enfrenta las consecuencias del desnudamiento ambiental y el poder tecnológico inesperado. El camino de la Babilonia moderna, Revelación 18. La gran ciudad, simbolizando la riqueza, la decadencia y la destrucción moral, se rompe antes de la vergüenza de Dios. Los comerciantes, antes ricos y orgullosos, lloran como su imperio de odio y el exceso colapsa. Babilonia, si es una ciudad literal o una ciudad simbólica, cae en un instante, llevando con ella los sistemas económicos y morales que una vez sostuvieron el mundo juntos. En Revelación 18, la Biblia describe la caída de Babilonia, una ciudad que representa más que solo un lugar. Simboliza un sistema de poder, riqueza y corrupción moral. Babilonia, en términos bíblicos, es una señal de los peligros de la excesiva luxuria, la idolatría y la explotación de los pobres. Es una ciudad construida en la espalda de otros, un lugar que lleva a la gente a un sentido falso de seguridad, con promesas de prosperidad y indulgencia. Cuando observamos la realidad actual, resulta inevitable identificar similitudes con la descripción de Babilonia en las Escrituras. La sociedad moderna ha erigido su propia versión de este símbolo, un sistema económico global que frecuentemente antepone el enriquecimiento sobre el bienestar humano. La obsesión por el consumismo, la idolatría del dinero y las consecuencias morales de un poder descontrolado reflejan los aspectos centrales de la Babilonia bíblica.
Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Vivimos en un mundo marcado por una creciente desigualdad. La brecha entre los más ricos y los más pobres se ensancha cada día, mientras una cultura permisiva tolera comportamientos inmorales bajo el pretexto del progreso. La Biblia advierte que este sistema insostenible no permanecerá. En Apocalipsis 18:2 se proclama: ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ya sea un colapso literal de las estructuras financieras o un derrumbe metafórico de los valores éticos, es evidente que nuestro sistema global es frágil. Surge la pregunta: ¿estamos destinados a presenciar la caída de nuestra propia Babilonia? Además de estas reflexiones, otro acontecimiento significativo relacionado con las profecías de los últimos tiempos llama la atención: la posible reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Este lugar, que en el pasado albergó el glorioso templo de Salomón, ocupa un rol central en las tensiones políticas y religiosas actuales. El monte del templo, ahora hogar de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, es uno de los puntos más disputados del mundo. Según la profecía bíblica, la reconstrucción del tercer templo será un acontecimiento crucial en los últimos días. En Mateo 24:15, Jesús menciona la abominación desoladora en el lugar santo, haciendo referencia a un evento que ocurrirá en el templo durante los tiempos finales. Desde su destrucción en el año 70 después de Cristo, el templo ha sido un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo, y el anhelo de su restauración permanece en el corazón de la fe judía. En los últimos años ha habido un resurgimiento de interés en la reconstrucción del templo, con grupos religiosos y políticos en Israel abogando por su restauración. Muchos creen que este evento será un precursor clave para el regreso del Mesías. Sin embargo, cualquier intento de reconstruir el templo conlleva riesgos enormes. El monte del templo es un lugar sagrado tanto para el judaísmo como para el islam, y cualquier movimiento hacia su reconstrucción podría desencadenar conflictos violentos. Esta tensión en torno al monte del templo podría ser vista como una señal de que se están preparando los escenarios para los eventos finales. La reconstrucción del tercer templo sería el cumplimiento de una de las profecías más importantes de las Escrituras, señalando la cercanía de los últimos tiempos y la realización del plan divino. Mateo 24:30 anuncia: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mientras el mundo observa con atención el desarrollo de estas tensiones, surge una pregunta inevitable. ¿Seremos testigos del levantamiento del tercer templo y del cumplimiento de estas antiguas profecías? La respuesta se encuentra en manos de Dios y en el cumplimiento de su voluntad soberana. Desde los cielos aparece una figura radiante, un hombre glorioso descendiendo con poder y majestad. Es Jesucristo regresando a la tierra, tal como lo anticiparon las Escrituras. Su venida no pasa desapercibida. Toda mirada se dirige hacia Él y toda rodilla se inclina ante su presencia. El regreso de Jesucristo es la culminación de las promesas divinas. En Mateo 24:30, Jesús mismo predijo este momento diciendo: entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este evento trascendental marcará el final de la era presente, trayendo el juicio divino y estableciendo el reino eterno de Dios. Para los creyentes, esta promesa no es solo un consuelo para el futuro, sino una fuente de fortaleza en medio de las pruebas actuales. Sin embargo, los signos que Jesús mencionó como precursores de su regreso están cada vez más evidentes. Falsos profetas, el incremento de la maldad, conflictos entre naciones y desastres naturales se manifiestan en nuestra realidad cotidiana. El caos que envuelve al mundo no solo señala un futuro incierto, sino que también apunta hacia el cumplimiento de esta gran esperanza. El regreso de Cristo es la última promesa de redención, el momento en el que la justicia divina prevalecerá y todo sufrimiento cesará. Cuando reflexionamos sobre las señales de los tiempos actuales, entendemos que las profecías bíblicas no son meras narraciones antiguas, sino advertencias vivas y realidades que se aproximan. Jesús nos llamó a estar atentos y preparados. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Las 10 profecías relacionadas con el fin de los tiempos, el surgimiento del anticristo, la marca de la bestia, Armagedón, la destrucción de Damasco y el retorno de Cristo, parecen ser más que alegorías. Son un mapa del plan divino que podría desarrollarse antes de lo que imaginamos. Aunque no conocemos el momento exacto, los indicios son claros. La pregunta que surge es, ¿estamos preparados? La Biblia nos insta a vivir con urgencia espiritual, a mantenernos firmes en la fe y a preparar nuestros corazones para lo que viene. A medida que nos acercamos a los próximos años, el panorama mundial podría seguir transformándose y las profecías bíblicas podrían estar cada vez más cerca de cumplirse. ¿Estás listo para recibir a Cristo? Reflexiona sobre las señales, comparte este mensaje y continúa explorando las verdades eternas contenidas en la palabra de Dios. El tiempo para actuar es ahora. A lo largo de la historia, las profecías sobre el fin de los tiempos han despertado interés y preocupación en diferentes culturas. Para los creyentes cristianos, estas profecías son un recordatorio de la soberanía de Dios y de su plan eterno para la humanidad. Sin embargo, también plantean preguntas profundas sobre el estado espiritual de las personas y las decisiones éticas que toman a diario. La expectativa del regreso de Cristo se encuentra profundamente arraigada en la teología cristiana. Más allá de ser un evento escatológico, representa la restauración de la comunión perfecta entre Dios y su creación. Este regreso está vinculado con la idea de un juicio justo, donde cada acción será evaluada a la luz de la justicia divina, dando esperanza a quienes han sufrido injusticias en este mundo. Una de las señales menos exploradas sobre los últimos tiempos es el avance del conocimiento humano y la dependencia de la tecnología. En Daniel 12:4 se menciona que la ciencia aumentará en los días finales. Este crecimiento exponencial en la tecnología moderna, desde la inteligencia artificial hasta la manipulación genética, plantea preguntas éticas y espirituales sobre el control humano sobre la creación de Dios. Además, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente continúan siendo un punto focal para aquellos que estudian las profecías bíblicas. La región no solo es el lugar donde ocurrieron muchos eventos bíblicos, sino que también juega un papel central en los acontecimientos futuros mencionados en las Escrituras. Jerusalén, como ciudad sagrada para 3 religiones monoteístas, permanece como un epicentro de disputas y reconciliaciones.
Otro aspecto importante es el impacto que estas profecías tienen en la fe de las personas. Para muchos creyentes, leer sobre el regreso de Cristo y los eventos apocalípticos no genera temor, sino un profundo anhelo por la redención y la restauración del mundo. Este enfoque positivo refuerza la idea de vivir con propósito y esperanza, incluso en tiempos de incertidumbre. Las Escrituras también destacan la importancia del arrepentimiento y la preparación espiritual en los días previos al regreso de Cristo. La llamada a estar listos no solo implica estar alerta a las señales externas, sino también examinar el corazón, buscar reconciliación y vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios, como la justicia, la misericordia y la humildad. Las comunidades cristianas en todo el mundo interpretan estas profecías de manera diversa. Mientras que algunos las ven como eventos literales y específicos, otros las consideran metáforas que enseñan verdades espirituales profundas. Esta diversidad en la interpretación ha llevado a un rico debate teológico, enriqueciendo la comprensión de estas escrituras a lo largo de los siglos. La Biblia no solo habla de advertencias y juicios, sino también de una visión de esperanza. En Apocalipsis 21:4 se promete un futuro sin dolor ni lágrimas. Este contraste entre la gravedad de las señales y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra resalta el carácter dual de las profecías. Por un lado, alertan sobre el pecado y, por otro, aseguran la restauración completa para los fieles. En el contexto contemporáneo, estas profecías también motivan a los creyentes a actuar de manera tangible. Algunos interpretan los tiempos actuales como una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio, mientras que otros ven en estas señales una llamada urgente a cuidar del medio ambiente y trabajar por la justicia social, reflejando el amor de Dios por su creación. Finalmente, el estudio de las profecías bíblicas no se trata solo de predecir el futuro, sino de comprender el propósito eterno de Dios. Estas palabras sagradas invitan a cada persona a reflexionar sobre su relación con el Creador, recordando que, independientemente de cuándo ocurran estos eventos, el llamado a vivir con fe, amor y obediencia es siempre relevante. Una imagen imponente iluminó los cielos de Jerusalén, una visión que dejó perplejos a todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarla. Jesús, liderando un ejército de ángeles, parecía una escena sacada directamente de las Escrituras. Este fenómeno celestial no solo capturó la atención de creyentes y escépticos, sino que marcó un momento de introspección profunda sobre el significado de las señales divinas. Las palabras de Mateo 24:30 resonaron: «Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». En medio del asombro, las calles de Jerusalén se llenaron de emociones diversas. Algunos cayeron de rodillas en adoración, convencidos de que estaban presenciando el cumplimiento de antiguas profecías. Otros, con lágrimas en los ojos, recordaron las palabras de las Escrituras que predicen el regreso de Cristo. Pero no todos compartían el mismo fervor. Un sector de la población se mantuvo escéptico, atribuyendo el evento a fenómenos meteorológicos o ilusiones ópticas. Esta visión abrió un debate teológico y científico. ¿Es posible que los cielos anuncien la venida de Cristo? En Apocalipsis 1:7 se menciona que todo ojo le verá, y muchos se preguntaron si esto era el inicio de ese cumplimiento. Jerusalén, una ciudad con siglos de historia espiritual, parecía el lugar perfecto para el escenario de un evento tan trascendental. El impacto emocional de este acontecimiento no puede ser subestimado. La visión de los cielos no solo desafió las creencias individuales, sino que también unió a comunidades de diferentes trasfondos en una búsqueda común de respuestas. Para los creyentes era una señal de esperanza y un llamado a fortalecer la fe.
Para los demás, una invitación a reconsiderar las palabras de las Escrituras. Las Escrituras han advertido por siglos sobre un momento clave en la historia humana, la revelación del Hijo del Hombre en gloria. Mateo 24:30 describe este evento como una aparición poderosa que hará que todas las tribus de la tierra lamenten. En Jerusalén, esa visión celestial parecía ser un eco directo de estas palabras. ¿Podría ser este el inicio del cumplimiento de la profecía? La Biblia está llena de referencias al regreso de Cristo y los eventos que lo precederán. Pasajes como Apocalipsis 19:11-14 describen al Mesías liderando un ejército celestial en un caballo blanco, un símbolo de victoria y justicia. Para los testigos de este fenómeno en Jerusalén, la visión fue más que un espectáculo visual, fue un recordatorio vívido de lo que está por venir. Mientras las noticias del evento se esparcían, el mundo entero comenzó a debatir su significado. Para algunos, era un milagro que marcaba el inicio de una nueva era espiritual. Para otros, una advertencia de que los tiempos finales estaban cerca. Las palabras de Jesús en Mateo 24:24 resurgieron, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. En este contexto, el discernimiento se volvió más crucial que nunca. Los líderes religiosos instaron a sus congregaciones a buscar respuestas en oración y en las Escrituras. Este evento no solo activó la imaginación de millones, sino que también recordó al mundo que las profecías no son solo palabras antiguas, sino promesas vivas. El fenómeno celestial en Jerusalén provocó una oleada de emociones encontradas. Para los creyentes fue un momento de confirmación de su fe. Muchos cayeron al suelo en adoración, convencidos de que estaban presenciando una manifestación divina. Para otros, la visión fue motivo de confusión y escepticismo. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una señal divina o un engaño elaborado? La reacción de la multitud reflejó la diversidad de creencias humanas. Algunos se entregaron a la oración, pidiendo discernimiento para comprender lo que estaban viendo. Otros, con móviles en mano, intentaron capturar el momento, como si una imagen pudiera descifrar el misterio celestial. Mientras tanto, los escépticos debatían en las redes sociales, descartando el evento como una mera coincidencia o incluso una manipulación tecnológica. Este evento también reavivó el interés en las Escrituras. Las palabras de 2 Tesalonicenses 2:9-10 sobre señales engañosas parecían adquirir un nuevo significado. El inicuo vendrá con señales y prodigios falsos para engañar a los que no aman la verdad. Este mensaje llevó a muchos a cuestionar su posición espiritual y a buscar respuestas en la fe. La diversidad de reacciones subrayó una verdad central. La humanidad está dividida en cómo interpreta los eventos divinos. Pero, independientemente de las creencias, este fenómeno en Jerusalén sirvió como un llamado a la reflexión y la búsqueda de respuestas más profundas sobre el propósito y el significado de la vida. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han advertido sobre la posibilidad de señales engañosas que podrían confundir incluso a los elegidos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24 que los falsos cristos y profetas realizarían grandes prodigios para engañar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este fenómeno en Jerusalén llevó a muchos a preguntarse, ¿es esto realmente de Dios o podría ser una falsificación? La naturaleza de las señales celestiales siempre ha sido motivo de debate. Mientras que algunos las consideran evidencia directa de la intervención divina, otros creen que podrían ser manipulaciones del enemigo. En 2 Corintios 4:4, Pablo escribió sobre cómo el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo que añade otra capa de complejidad a la interpretación. Este evento en Jerusalén desafió a los creyentes a aplicar discernimiento espiritual. Las iglesias comenzaron a enseñar sobre cómo identificar señales verdaderas de las falsas, enfocándose en la oración y el estudio de la Biblia como herramientas clave. El objetivo no era simplemente entender el evento, sino fortalecer la fe en medio de la incertidumbre. La advertencia de las Escrituras no busca infundir miedo, sino preparar a los fieles para tiempos de pruebas. Este fenómeno recordó al mundo que la fe no se basa solo en lo que se ve, sino en una relación profunda con Dios que permite discernir la verdad en medio de la confusión. Jerusalén ha sido, desde tiempos inmemoriales, el corazón espiritual del mundo. Es una ciudad cargada de historia, donde lo divino y lo humano se entrelazan. Las recientes visiones en los cielos sobre Jerusalén no hicieron más que reafirmar su papel como escenario central en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia menciona repetidamente a Jerusalén como el epicentro de los planes divinos. Zacarías 14:4 describe cómo, en el día del Señor, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Este evento, asociado con la segunda venida de Cristo, cobra aún más relevancia cuando fenómenos inexplicables ocurren en esta ciudad sagrada. Para los habitantes de Jerusalén, este acontecimiento fue un recordatorio tangible de la importancia espiritual de su ciudad. Cada esquina, cada calle, resuena con historias de fe y promesas divinas. La visión en los cielos fue vista por muchos como una confirmación de que Jerusalén sigue siendo el centro del plan redentor de Dios. La atención global se ha vuelto hacia esta ciudad una vez más, no solo por su importancia histórica, sino por lo que representa espiritualmente. Para los creyentes, Jerusalén no es solo un lugar en un mapa. Es un símbolo vivo de las promesas de Dios y un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Monte de los Olivos, un lugar cargado de simbolismo en la tradición bíblica, fue testigo de esta visión extraordinaria. En Zacarías 14:4 se profetiza que los pies del Señor se afirmarán en este monte, marcando un momento crucial en los planes de Dios para la humanidad. Ver una manifestación celestial sobre este lugar hizo que muchos conectaran el evento con esta antigua profecía. Las imágenes de los cielos en el Monte de los Olivos evocaron no solo asombro, sino también temor reverente,
Para los creyentes fue un recordatorio de que las Escrituras están vivas y se cumplen en el tiempo señalado por Dios. Este lugar, que fue escenario de oraciones y enseñanzas de Jesús, parecía resonar con una nueva energía espiritual. El Monte de los Olivos también tiene una profunda conexión con los últimos días. Es aquí donde Jesús ascendió al cielo, prometiendo regresar. Esta promesa, combinada con la visión actual, llevó a muchos a reflexionar sobre la cercanía del cumplimiento de las profecías. ¿Podría ser este un anticipo de ese glorioso regreso? Este evento no solo resaltó la importancia del Monte de los Olivos, sino también la necesidad de discernimiento. Para muchos fue un llamado a profundizar en su fe y a recordar que cada lugar mencionado en las Escrituras tiene un papel significativo en los planes divinos. En un mundo lleno de información y opiniones, discernir los tiempos se ha vuelto una tarea esencial. Las Escrituras advierten que, en los últimos días, habrá señales que pueden confundir incluso a los más fieles. Este evento celestial en Jerusalén planteó una pregunta fundamental: ¿cómo saber si lo que vemos es verdaderamente de Dios? La Biblia nos ofrece herramientas para discernir. En Mateo 24:36, Jesús nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora de su regreso, excepto el Padre. Esta advertencia subraya la importancia de no dejarnos llevar por el sensacionalismo, sino de buscar una conexión genuina con Dios para interpretar los acontecimientos. Las comunidades religiosas en todo el mundo comenzaron a debatir sobre el significado de este evento. Algunos lo vieron como una prueba de fe, mientras que otros lo consideraron una oportunidad para educar a los creyentes sobre cómo interpretar las señales de los tiempos. La oración y el estudio de las Escrituras se volvieron más relevantes que nunca. Discernir los tiempos no es solo un acto de fe, sino también un acto de preparación espiritual. Este fenómeno en Jerusalén nos recuerda que la fe no debe basarse únicamente en señales externas, sino en una relación profunda y constante con Dios. La humanidad siempre ha mirado hacia los cielos en busca de respuestas. Las señales celestiales han sido interpretadas como mensajes divinos desde tiempos antiguos. Sin embargo, este fenómeno en Jerusalén ha planteado una dicotomía. ¿Es un milagro auténtico o una ilusión creada por fuerzas desconocidas? Los cielos han sido un lienzo para manifestaciones divinas a lo largo de la historia. En Apocalipsis 19:11-14 se describe al Mesías liderando un ejército celestial. Esta imagen se alinea perfectamente con la visión observada en Jerusalén, llevando a muchos a creer que lo que presenciaron fue una muestra de poder divino. Sin embargo, otros argumentan que podría tratarse de un fenómeno natural malinterpretado o incluso de una manipulación tecnológica. La advertencia de Mateo 24:24 sobre falsos cristos y profetas añade una capa de complejidad a este debate. ¿Cómo distinguir lo auténtico de lo falso en un mundo lleno de engaños? Este evento desafió a las personas a reflexionar sobre su fe y su capacidad de discernimiento. Más allá de la discusión sobre su autenticidad, lo que quedó claro es que las señales celestiales, sean milagros o ilusiones, tienen el poder de unir a la humanidad en una búsqueda de significado. En tiempos de incertidumbre, las Escrituras se convierten en una brújula para los creyentes. Este evento celestial en Jerusalén llevó a muchos a buscar respuestas en la Biblia, donde se encuentran las promesas y advertencias sobre los últimos días. Pasajes como Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 resurgieron con nueva relevancia. La Biblia no solo predice señales celestiales, sino que también advierte sobre el peligro del engaño. En 2 a los Tesalonicenses 2, versículos 9 a 10,
se habla de señales engañosas que buscan confundir a los incrédulos. Este evento en Jerusalén fue visto como un recordatorio de la importancia de estar firmes en la fe y preparados para las pruebas. Las iglesias y líderes religiosos comenzaron a usar este fenómeno como una oportunidad para educar a sus congregaciones sobre las profecías bíblicas. No se trataba solo de interpretar un evento, sino de fortalecer la relación personal con Dios en medio de la incertidumbre. Este evento celestial nos recuerda que las Escrituras no son solo textos antiguos, sino una guía viva y relevante para los tiempos actuales. Para quienes buscan respuestas, la Biblia sigue siendo la fuente más confiable de esperanza y dirección. Los desastres naturales, desde terremotos hasta inundaciones, han sido vistos a menudo como señales del juicio divino o el inicio de eventos proféticos. En Lucas 21:11, Jesús menciona que habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. Estos fenómenos parecen estar convergiendo en nuestros días. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las recientes inundaciones en España, con su devastación sin precedentes, fueron interpretadas por algunos como un eco de las palabras de las Escrituras. Al igual que en los días de Noé, cuando las aguas cubrieron la tierra, estos eventos llevan un mensaje de advertencia y redención. La fragilidad de la vida humana se hace evidente ante el poder de la naturaleza. Para los creyentes, estas catástrofes son un llamado a reflexionar sobre la condición espiritual del mundo. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que acompañan el cumplimiento de las profecías. Las palabras de Jesús en Mateo 24:6-8 sobre el principio de dolores resuenan más fuertes que nunca. Más allá de la destrucción, estos eventos ofrecen una oportunidad para la renovación espiritual. Mientras las comunidades se unen para reconstruir, también renuevan su compromiso con Dios, recordando que incluso en medio del caos, su amor y misericordia permanecen. Jerusalén ha sido durante siglos el epicentro de las promesas divinas. Esta ciudad, rica en historia espiritual, se ha mencionado repetidamente en las Escrituras como el lugar donde Dios establecerá su pacto con la humanidad. Los recientes eventos en los cielos no solo reafirman su importancia, sino que también fortalecen la conexión entre Jerusalén y los planes eternos de Dios. La profecía de Zacarías 12:3 advierte que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos en los últimos días. Esto subraya el papel crucial de la ciudad como el escenario donde se cumplirán las promesas y los juicios divinos. Las señales vistas en los cielos sobre Jerusalén han llevado a los creyentes a reflexionar profundamente sobre este mensaje. Más allá de las profecías, Jerusalén representa una intersección entre lo divino y lo humano. Cada piedra de sus calles cuenta una historia de fe, conflicto y redención. Los avistamientos celestiales parecen enfatizar que este lugar sigue siendo fundamental para los propósitos de Dios, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Este evento recordó al mundo que Jerusalén no es solo una ciudad antigua, sino un símbolo vivo de la fidelidad de Dios. Para los fieles, es un recordatorio de que el cumplimiento de las Escrituras no es una posibilidad lejana, sino una realidad que se despliega ante sus ojos. Las profecías bíblicas siempre han fascinado y desconcertado a quienes las estudian.
Los eventos recientes en Jerusalén han reavivado estas discusiones, planteando preguntas importantes. ¿Estamos al borde del fin de los tiempos o es el inicio de una nueva era de revelación espiritual? La Biblia está llena de referencias al regreso de Cristo y a los acontecimientos que lo precederán. En Joel 2:30 a 31 se menciona sangre, fuego y columnas de humo como señales de que el gran y terrible día del Señor está cerca. Estos eventos celestiales parecen alinearse con estas palabras, llevando a muchos a reconsiderar la urgencia de prepararse espiritualmente. Sin embargo, interpretar las profecías no es tarea fácil. Para algunos, las señales actuales son una confirmación de los tiempos finales. Para otros, son un recordatorio de que Dios sigue activo en el mundo, guiando a la humanidad hacia un propósito mayor. Ambas perspectivas subrayan la importancia de buscar respuestas en oración y estudio de las Escrituras. El enigma de las profecías no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un llamado a la acción espiritual. Este evento celestial en Jerusalén desafía a los creyentes a vivir con una fe renovada y a mantenerse vigilantes, sabiendo que la historia está en manos del Creador. La naturaleza parece estar enviando un mensaje claro. Desde terremotos devastadores hasta fenómenos inexplicables en los cielos, los eventos recientes reflejan lo que Romanos 8:22 describe como la creación que gime a una, como si estuviera de parto. Estos gemidos son un recordatorio de que la tierra misma anhela la redención prometida por Dios. Los desastres naturales, como las inundaciones recientes en España, no solo muestran la fragilidad de la vida humana, sino también la necesidad de un cambio espiritual. Estos eventos llevan a muchos a reflexionar sobre su conexión con lo divino y su papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Para los creyentes, estos gemidos de la creación son una advertencia y una promesa. Advierten sobre la necesidad de estar preparados para los tiempos difíciles, pero también prometen que la redención está cerca. Isaías 43:2 nos recuerda que, incluso en medio de las aguas y los ríos, Dios está con nosotros. Este clamor espiritual de la creación no debe ser ignorado. Es un llamado a la humanidad a buscar una relación más profunda con Dios, a reconocer que todo en la tierra apunta hacia su gloria y a prepararse para el día en que la redención será completa. Las palabras de Jesús en Mateo 24:44 son claras. Estad también vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Este llamado a la preparación espiritual resuena fuertemente en el contexto de los eventos recientes en Jerusalén y el mundo. El fenómeno celestial en Jerusalén no solo fue un espectáculo visual, sino también un recordatorio de las advertencias de Cristo. Los creyentes están llamados a estar alertas, no solo a las señales externas, sino también a su estado espiritual. La preparación no es solo cuestión de conocimiento, sino de vivir una vida alineada con los principios del Evangelio. La advertencia de Jesús también subraya la importancia del discernimiento. En Mateo 24:24 habló de falsos cristos y profetas que intentarían engañar incluso a los elegidos. Esto enfatiza la necesidad de una relación personal con Dios para poder distinguir lo verdadero de lo falso en tiempos de confusión. El mensaje de Cristo no busca infundir miedo, sino esperanza. Su advertencia de estar preparados es un acto de amor, un recordatorio de que su regreso es tanto un juicio como una promesa de redención para quienes permanecen fieles. Una de las mayores barreras para comprender los eventos divinos es la ceguera espiritual. En 2 Corintios 4:4, Pablo escribe que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos.
Este fenómeno se hace evidente cuando personas presencian señales claras, pero no pueden discernir su significado espiritual. La ceguera espiritual no es simplemente una falta de conocimiento, sino una resistencia al mensaje de Dios. Los eventos en Jerusalén dejaron en claro que mientras algunos se llenaron de fe, otros permanecieron escépticos. Esta división refleja el desafío continuo de compartir el Evangelio en un mundo que a menudo elige ignorar las señales divinas. Para los creyentes, este evento fue un recordatorio de la importancia de orar por discernimiento y por aquellos que aún no conocen la verdad. La ceguera espiritual no es irreversible. Con la gracia de Dios, los corazones pueden ser abiertos y transformados. La visión celestial en Jerusalén no solo planteó preguntas sobre el cumplimiento de las profecías, sino también sobre el estado espiritual de la humanidad. Este evento nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar formas de compartir el mensaje de esperanza con quienes aún no lo han recibido. Jerusalén no es solo un lugar del pasado, es un punto focal para el presente y el futuro de la humanidad, según las Escrituras. Desde la promesa hecha a Abraham, en Génesis 12:3, hasta las visiones de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, la ciudad ha sido un símbolo constante de la intervención divina y el cumplimiento de sus promesas. Los recientes fenómenos celestiales han recordado al mundo la importancia espiritual de Jerusalén. Para los creyentes, esta ciudad no es solo una metrópoli histórica, sino un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Es el lugar donde lo divino se encuentra con lo humano y donde las profecías de redención y juicio encuentran su realización. Los eventos actuales invitan a los fieles a reflexionar sobre el papel que Jerusalén jugará en los últimos días. En Zacarías 12:9, Dios promete proteger a Jerusalén en medio de los conflictos finales, consolidando su lugar como el escenario central del plan divino. Las señales en los cielos parecen ser un recordatorio de esta promesa eterna. Mientras el mundo observa a Jerusalén, los creyentes deben ver más allá de las apariencias físicas y reconocer su significado eterno. Es una ciudad que simboliza la esperanza, el juicio y la redención, y un llamado a vivir con los ojos puestos en las promesas divinas. Las recientes inundaciones devastadoras en España, junto con otros desastres naturales, han dejado una marca indeleble en la humanidad. Para algunos, estos eventos son meras coincidencias, pero para los creyentes son un eco de las palabras de Jesús en Lucas 21:25-26, donde se habla de signos en el sol, la luna y las estrellas, y del bramido y agitación del mar. Los desastres naturales han sido vistos históricamente como advertencias divinas, llamadas a la humanidad a reflexionar y arrepentirse. Las imágenes de casas destruidas, familias desplazadas y comunidades unidas en medio del caos evocan el relato de Noé en Génesis 7, donde las aguas simbolizaban tanto juicio como redención. Estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de construir nuestra fe sobre cimientos sólidos. En Mateo 7:24-27, Jesús advierte sobre la importancia de edificar sobre la roca, no sobre la arena, para que nuestras vidas resistan las tormentas de la vida. Este mensaje es más relevante que nunca en tiempos de incertidumbre. Más allá de la destrucción, las inundaciones ofrecen una oportunidad para la renovación espiritual. Los desastres no solo prueban nuestra fe, sino que también nos invitan a depender más profundamente de Dios y a vivir con la esperanza de su promesa de redención. La creación misma parece estar clamando por redención. Romanos 8:22 describen este fenómeno como gemidos de parto, un recordatorio de que la tierra está en espera de su renovación final.
Los terremotos, inundaciones y señales celestiales recientes son vistos por muchos como expresiones de este clamor espiritual. Estos gemidos no solo reflejan el sufrimiento de un mundo caído, sino también la esperanza de una restauración futura. Apocalipsis 21:5 promete que Dios hará nuevas todas las cosas, incluyendo la creación misma. Cada desastre natural y cada fenómeno inexplicable parecen apuntar hacia este destino glorioso. Para los creyentes, estos eventos no son motivo de desesperación, sino de preparación. Nos llaman a vivir con los ojos puestos en la eternidad y a participar activamente en la misión de reconciliación de Dios en el mundo. En medio del caos, la esperanza de la redención nos fortalece. Mientras la humanidad enfrenta los desafíos de un mundo en crisis, es crucial recordar que estos gemidos son temporales. Son un recordatorio de que el final de la historia ya está escrito y que el plan de Dios culminará en victoria y restauración para toda la creación. Las palabras de Jesús en Mateo 25:13 resuenan con fuerza. Estén atentos, porque no saben el día ni la hora. Este llamado a la vigilancia es más relevante que nunca a la luz de los eventos actuales en Jerusalén y el mundo. Las señales parecen multiplicarse y con ellas la urgencia de estar preparados. La vigilancia no es solo un estado de alerta física, sino una disposición espiritual. Implica vivir en obediencia, fe y esperanza, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Este evento celestial en Jerusalén fue un recordatorio poderoso de esta verdad eterna. Para muchos, la vigilancia también significa compartir el mensaje del Evangelio con quienes aún no lo han recibido. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Este mensaje nos motiva a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El llamado a la vigilancia no es un mensaje de miedo, sino de expectativa gozosa. Es una invitación a vivir cada día con propósito y a estar listos para recibir al Rey cuando regrese en gloria. En Lucas 21:25-28, Jesús describe cómo el cielo será un mensajero en los últimos días. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Los eventos recientes en Jerusalén parecen ser un eco de estas palabras, recordándonos que las señales celestiales son una parte integral del plan divino. A lo largo de la historia, las señales en los cielos han capturado la imaginación humana. Desde la estrella que guió a los sabios hasta las visiones del Apocalipsis, el cielo ha sido un medio por el cual Dios comunica su propósito. Este fenómeno en Jerusalén no es una excepción, sino un recordatorio de que el cielo todavía habla. Para los creyentes, estas señales no solo son espectáculos visuales, sino mensajes espirituales que invitan a la reflexión y a la acción. Nos recuerdan que el tiempo es corto y que debemos vivir con una urgencia santa, compartiendo el amor de Dios con quienes nos rodean. Las señales en los cielos también son un testimonio de la fidelidad de Dios. Nos aseguran que sus promesas son verdaderas y que su plan está avanzando hacia su glorioso cumplimiento. Al observar los cielos, somos llevados a mirar también a las Escrituras, donde encontramos esperanza y dirección para los tiempos difíciles. La conexión entre las profecías de Joel y las visiones de Apocalipsis es inconfundible. Joel 2:30-31 habla de sangre, fuego y columnas de humo, señales que preceden el día grande y terrible del Señor. En Apocalipsis 6:12-13 se describe un escenario similar con un gran terremoto y el sol tornándose negro como tela de luto. Los eventos recientes en Jerusalén parecen reflejar estos pasajes de una manera impactante. Las Escrituras
no son fragmentos desconectados, sino un tejido entrelazado que apunta hacia el plan eterno de Dios. Cada profecía, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, converge hacia un punto central: la redención de la humanidad a través de Cristo. Los fenómenos actuales nos recuerdan que estamos viviendo en el tiempo en que estas promesas parecen cobrar vida. Para los creyentes, esta convergencia es un llamado a tomar en serio las advertencias de las Escrituras. No se trata solo de observar los eventos, sino de buscar activamente una relación más profunda con Dios. En este contexto, las palabras de Romanos 13:11 son un recordatorio urgente. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Mientras las señales celestiales se multiplican, es crucial reflexionar sobre cómo encajan en el panorama más amplio de las Escrituras. Cada evento, cada profecía cumplida, es una invitación a confiar en el plan de Dios y a prepararnos para el glorioso día de su regreso. En Apocalipsis 21:2, Juan describe su visión de la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta imagen de una ciudad gloriosa representa el cumplimiento final del plan de Dios, donde su presencia morará eternamente con su pueblo. Los eventos recientes en Jerusalén parecen ser un anticipo de esta promesa. La Nueva Jerusalén no es solo una ciudad física, sino un símbolo de esperanza y redención. Es el lugar donde no habrá más lágrimas, muerte ni sufrimiento, como se menciona en Apocalipsis 21:4. Cada señal celestial, cada evento inexplicable, nos recuerda que este futuro glorioso está más cerca de lo que imaginamos. Para muchos, Jerusalén ya es un lugar sagrado, pero la promesa de la Nueva Jerusalén va más allá de la geografía. Es una invitación a participar en el plan eterno de Dios, a vivir con una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales. Los fenómenos recientes nos llaman a mantener esta perspectiva celestial. La promesa de la Nueva Jerusalén no solo consuela, sino que también desafía a los creyentes a vivir de manera digna de este reino eterno. Es un recordatorio de que, aunque vivimos en un mundo caído, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Cristo reina en gloria. Las Escrituras son claras sobre un tiempo de gran tribulación que precederá el regreso de Cristo. En Mateo 24:21, Jesús advierte que habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los eventos actuales en Jerusalén y en el mundo parecen ser preludios de este tiempo difícil. La gran tribulación no es solo un período de juicio, sino también un tiempo de prueba para la fe de la humanidad. En Apocalipsis 13:16-17, se describe un sistema global de control que desafiará a los creyentes a permanecer firmes en su fe. Este contexto añade urgencia a los eventos que estamos presenciando. Para los creyentes, la tribulación no es motivo de temor, sino de preparación. Es un recordatorio de que nuestra fe debe ser inquebrantable y de que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Los fenómenos en Jerusalén y en el mundo son señales de que el tiempo se acerca. Este es el momento de fortalecer nuestra relación con Dios, de prepararnos espiritualmente y de compartir el mensaje de esperanza con un mundo que necesita desesperadamente la verdad del Evangelio. El juicio final es un tema central en las Escrituras, donde toda la humanidad se presentará ante Dios para rendir cuentas. En Apocalipsis 20:12, Juan describe cómo los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Este evento celestial en Jerusalén
ha llevado a muchos a reflexionar sobre su preparación para ese día. El juicio final no es solo un acto de justicia, sino también de restauración. Es el momento en que Dios pondrá fin al mal y establecerá su reino eterno. Las señales actuales parecen ser un recordatorio de que este día se acerca, instando a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna. Para los que han puesto su fe en Cristo, el juicio final es un momento de esperanza. Romanos 8:1 nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, también es un llamado a vivir de acuerdo con nuestra fe, reflejando el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. Las señales de los cielos y los eventos globales nos desafían a reconsiderar nuestras prioridades y a vivir cada día como si fuera el último. Este evento en Jerusalén es un recordatorio de que el tiempo de la gracia no es eterno y de que debemos estar listos para encontrarnos con nuestro Creador. El regreso de Cristo es el clímax de la historia humana, el momento en que todas las promesas de Dios se cumplirán. Mateo 24:30 describe cómo el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Los eventos en Jerusalén han avivado la anticipación de este glorioso día. Prepararse para el retorno del Rey no es solo un acto de espera, sino de acción. Implica vivir una vida de fe, amor y obediencia, confiando en que Dios cumplirá su palabra. En Filipenses 3:20 se nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Los fenómenos actuales son un recordatorio de que el tiempo es corto. Cada señal celestial, cada evento inexplicable, nos llama a mirar hacia arriba y a fortalecer nuestra relación con Dios. Para los creyentes, estas señales son motivo de esperanza y un desafío para compartir el mensaje del Evangelio. El último capítulo de la historia humana está escrito y termina con la victoria de Cristo y la redención de su pueblo. Este evento en Jerusalén nos invita a vivir con una esperanza renovada, sabiendo que el Rey está por regresar y que su reino no tendrá fin. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las razones detrás de las múltiples formas en que se menciona el nombre de Jesús en diversas culturas y traducciones de la Biblia? Esta diversidad no es casual. Oculta un profundo misterio que ha desafiado tanto a estudiosos como a creyentes durante siglos. Este tema no solo toca la cuestión de cómo nos referimos al Hijo de Dios, sino que también influye en cómo interpretamos su esencia y propósito en nuestra fe. En los antiguos escritos hebreos, el nombre original de Jesús es Yeshua, cuya traducción sería Yahvé es salvación. Este nombre no es arbitrario, pues refleja de manera directa las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Sin embargo, al pasar por distintas traducciones y contextos culturales, su significado inicial se diluye, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a preguntarnos cuánto de su mensaje original se ha transformado o perdido. En la tradición hebrea, los nombres poseen un peso extraordinario. No son meros rótulos, sino manifestaciones del carácter y el destino de quien los porta. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, específicamente en Isaías 7:14, se menciona que una virgen dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre no solo es simbólico, sino que reafirma la cercanía y el poder divino presente en las profecías. Pero más allá de las traducciones y adaptaciones, surge una pregunta clave. ¿Qué hemos sacrificado al traducir estos nombres y qué hemos ganado al acercarlos a nuestras lenguas y culturas? Al analizar estas modificaciones, descubrimos que no solo tienen implicaciones lingüísticas, sino también teológicas y espirituales.
Entender este enigma puede ayudarnos a profundizar en la relación entre las escrituras originales y la forma en que experimentamos nuestra fe hoy. Además, los antiguos textos hebreos contienen el tetragramatón, IHWH, que se refiere al nombre sagrado de Dios y se traduce como «Yo soy el que soy». Este término es tan reverenciado que los judíos evitan pronunciarlo usando en su lugar Adonai, que significa Señor. Esta práctica resalta la santidad y el misterio que rodean al nombre de Dios en la tradición bíblica. La primera mención de este nombre divino aparece en el libro de Génesis, cuando Dios se presenta a Abraham como El Shaddai. Más adelante, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de su nombre. Este acto no es simplemente un medio de identificación, sino una proclamación de la eternidad y la omnipotencia divina. En el contexto del Nuevo Testamento, el significado del nombre de Jesús, Yeshua, se amplifica. No es solo un nombre popular de la época, sino una afirmación explícita de su propósito: Yahvé salva. Esta conexión entre el Mesías y su pueblo trasciende el tiempo y el espacio, revelando a Jesús como el portador supremo de la salvación prometida. Al profundizar en el estudio de estos nombres en su idioma original, encontramos que cada uno de ellos no solo define a una persona o figura divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia inquebrantable. Las traducciones, por necesarias que sean, a menudo no capturan todas las capas de significado que estos nombres transmiten en su lengua y contexto originales. En las tradiciones judía y cristiana, los nombres van mucho más allá de simples identificaciones. Son portadores de propósito, significado y destino. Cada nombre tiene el potencial de influir no solo en la vida de una persona, sino también en el curso de la historia, especialmente cuando se trata de figuras bíblicas. Este principio se refleja claramente en los cambios de nombre realizados por Dios a lo largo de las Escrituras. Abraham se convierte en Abraham, Sarai pasa a ser Sara, y Jacob es renombrado Israel, en cada caso marcando un giro significativo en sus misiones y roles divinos. El nombre de Jesús, presentado en el Nuevo Testamento, no es una excepción. Este nombre lleva en sí una promesa poderosa, como se evidencia en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí no solo se establece una identidad, sino que se proclama su misión como el Salvador del mundo, un acto que redefine el rumbo espiritual de la humanidad. Además, el impacto del nombre de Jesús trasciende las páginas de la Biblia, encontrando eco en la vida devocional de millones de personas. En la liturgia, la oración y la meditación, mencionar su nombre no es un simple acto ritual. Es una manera de conectarse directamente con el poder y la gracia divina, experimentando su presencia de una manera personal y transformadora. El estudio de los nombres sagrados en las Escrituras no solo nos permite comprender la identidad de las figuras bíblicas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la conexión íntima y trascendental que estos nombres establecen entre los creyentes y Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cada nombre, en su contexto original, encapsula una historia, un propósito y una relación especial que trasciende el tiempo. La transición del nombre de Jesús desde su forma original hebrea, Yeshua, al griego Yesous, y luego a otras lenguas, es un proceso cargado de significado histórico y cultural. Esta adaptación refleja no solo la expansión del cristianismo por todo el mundo, sino también la influencia de los diversos contextos políticos y lingüísticos de cada época. En su paso al latín, Jesús se transforma en Jesús, dando origen al nombre Jesús, tal como lo conocemos en español. Antes de continuar, quiero invitarte a compartir este video con alguien especial. Tal vez no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Comparte este mensaje en tus redes sociales o grupos de WhatsApp. Podría ser una bendición para alguien más. Y si este tipo de temas te interesa, déjame un comentario abajo diciendo, quiero más. Eso me ayudará a saber si realmente disfrutas este contenido y con gusto traeré más temas similares. Ahora, sigamos. Estos cambios en el nombre no son meramente fonéticos. Cada transformación lleva consigo una reinterpretación de la figura de Jesús y su mensaje. Por ejemplo, en la Vulgata latina, la forma Jesús se convierte en la norma, moldeando las percepciones europeas de Cristo durante la Edad Media y configurando el entendimiento que las diferentes culturas desarrollaron sobre su identidad. El proceso de traducción y adaptación del nombre de Jesús no solo ilustra un fenómeno lingüístico, sino también una transformación teológica. Cada cultura que recibe el mensaje del Evangelio lo adapta a su idioma y contexto, lo que, a su vez, influye en cómo se entiende y vive la fe cristiana en distintas partes del mundo. Estudiar la evolución de los nombres bíblicos nos abre una ventana única a la historia del cristianismo. Nos permite observar cómo se ha ido adaptando la fe a las necesidades y circunstancias de cada era, y cómo estas transformaciones han dado forma a la relación entre los creyentes y lo divino, dejando un impacto profundo en la manera en que entendemos nuestra conexión con lo sagrado. El Tetragrámaton YHWH es quizás el ejemplo más emblemático de cómo los nombres divinos han sido tratados con una mezcla de veneración y precaución en las tradiciones religiosas. Aunque este nombre aparece con frecuencia en los textos hebreos originales, su uso en la práctica religiosa cotidiana ha sido deliberadamente suprimido, siendo reemplazado por Adonai al ser pronunciado, y por Señor o Dios en la mayoría de las traducciones bíblicas. Este reemplazo no es una mera cuestión de respeto o tradición, es una expresión de la compleja tensión entre la cercanía y la trascendencia de Dios. El nombre YHWH, relacionado profundamente con el concepto de existencia y ser, se considera tan sagrado que pronunciarlo equivale a invocar directamente la presencia divina. Por eso, su uso se restringe para preservar su carácter santo e inefable. Sin embargo, esta práctica también ha generado una desconexión entre los textos originales y su enseñanza moderna. Algunos estudiosos y movimientos religiosos contemporáneos consideran que la omisión del nombre divino en las traducciones ha diluido parte de su significado y poder espiritual. Este debate refleja una búsqueda renovada por restaurar el uso y la pronunciación del nombre sagrado en el culto y la devoción.
el estudio del Tetragrámaton nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo los lenguajes y los nombres que empleamos para describir lo divino impactan nuestra comprensión de lo sagrado. En particular, este análisis plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el lenguaje humano y la naturaleza de lo trascendente, desafiándonos a reconsiderar la manera en que nos conectamos con la divinidad. Si en algún momento de tu vida has sentido que las preguntas superan las respuestas, quiero ofrecerte una solución: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este recurso está lleno de lecciones valiosas que podrían transformar tu perspectiva. En el primer comentario encontrarás cómo obtenerlo gratuitamente. Aprovecha esta oportunidad única de iluminar tu camino y encontrar claridad en los desafíos de la vida. El cambio en los nombres divinos dentro de las traducciones bíblicas va más allá de un simple ajuste lingüístico. Encierra profundas implicaciones teológicas que han moldeado tanto la doctrina como las prácticas religiosas a lo largo de los siglos. A medida que el nombre IHWH fue traducido o reemplazado en distintos contextos, la percepción de la relación entre Jesús y Dios también evolucionó, dando lugar a interpretaciones teológicas que influyen en la forma en que los creyentes experimentan y entienden su fe. El uso del término Señor como sustituto de IHWH puede parecer una decisión práctica para facilitar su comprensión en contextos modernos, pero esta elección modifica profundamente la percepción que los fieles tienen de la naturaleza divina. Este reemplazo tiende a subrayar la autoridad y el poder absoluto de Dios, pero a menudo lo hace a expensas de enfatizar su cercanía y accesibilidad, conceptos fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Así, en lugar de sentir a un Dios íntimamente presente, los creyentes pueden percibir una figura más distante y jerárquica. La manera en que los nombres de Dios son interpretados y usados también influye en la liturgia y la oración personal. Las palabras elegidas para invocar lo divino pueden moldear profundamente cómo los fieles experimentan la presencia de Dios. Este fenómeno es evidente en las diversas denominaciones cristianas, donde la preferencia por ciertos nombres y títulos enfatiza aspectos específicos de la relación entre Dios y los creyentes. Algunas comunidades destacan su majestuosidad y supremacía, mientras que otras privilegian su cercanía y amor paternal. Estas diferencias no son solo detalles teológicos, tienen un impacto tangible en la vida espiritual cotidiana de los creyentes. Millones de personas buscan conectarse con una divinidad que es al mismo tiempo accesible y trascendente, alguien que comprende sus luchas, pero que también es infinitamente poderoso. Comprender cómo los nombres divinos afectan esta relación puede ofrecer nuevas perspectivas para enriquecer la fe personal. Por otro lado, el nombre hebreo original de Jesús, Yeshua, trasciende la idea de ser una simple identificación, encapsula su propósito y misión. El significado de Yeshua es Yahvé es salvación, lo que vincula directamente a Jesús con las promesas divinas de redención y restauración. Este nombre refuerza su identidad no solo como un salvador, sino como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas del pueblo judío, arraigado en las promesas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la transición de Yeshua a Jesús en el griego y posteriormente a otros idiomas europeos desdibuja parte de esta conexión. Al perder el significado original del nombre, también se corre el riesgo de desconectar a Jesús de su contexto judío y de las profecías mesiánicas que lo identifican como el cumplimiento de las promesas de Dios. Este fenómeno puede llevar a interpretaciones que diluyen la riqueza de su identidad y misión. Explorar el significado original del nombre de Jesús
nos permite redescubrir aspectos esenciales de quién es Él y lo que representa. Reconocer que Jesús es, en esencia, la manifestación viva de la salvación de Yahvé, nos ayuda a profundizar en pasajes del Nuevo Testamento que revelan esta verdad. Además, esta comprensión enriquece nuestra relación personal con Él, iluminando su papel como el puente entre lo divino y lo humano. Este conocimiento nos invita a apreciar la continuidad de las Escrituras como un relato cohesivo, donde el Antiguo y el Nuevo Testamento no son documentos aislados, sino capítulos de una misma historia. Juntos narran la intervención constante y salvadora de Dios en la humanidad, una obra que encuentra su culminación en la persona y misión de Jesús, el Salvador prometido desde los albores de la historia bíblica. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, es conocido principalmente por su papel en la consolidación de las creencias cristianas y la redacción del Credo Niceno, un documento clave para la fe cristiana. Sin embargo, este concilio también desempeñó un papel crucial en la definición de la doctrina sobre la divinidad de Cristo, estableciendo un marco que influiría en la comprensión de su identidad y, por ende, de su nombre a lo largo de la historia. Uno de los debates más intensos durante el concilio giró en torno a la relación entre el Padre y el Hijo. Las diversas interpretaciones cristológicas, muchas veces divergentes, no solo respondían a preguntas teológicas, sino que también reflejaban las tensiones sociales y políticas de un imperio romano que buscaba estabilidad y unidad. La afirmación de que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, homoousios, fue un punto clave que marcó la ortodoxia cristiana. Sin embargo, esta definición también simplificó las complejidades de las narrativas bíblicas acerca de la naturaleza y el nombre de Jesús, reinterpretándolas desde una perspectiva que privilegiaba la unidad doctrinal. Esta decisión fue un momento decisivo en la historia del cristianismo. A partir de Nicea, el nombre y la figura de Jesús comenzaron a ser entendidos a través del lente de las definiciones conciliares, moldeando no solo la teología, sino también la práctica religiosa. Reflexionar sobre estas decisiones y su impacto nos permite comprender mejor cómo las doctrinas cristianas han sido moldeadas y adaptadas a lo largo del tiempo, a menudo en respuesta a los desafíos del momento. Además, la historia de la manipulación de nombres y textos bíblicos revela cómo las presiones políticas y religiosas han influido en la interpretación de las Escrituras. Estos cambios no siempre han sido impulsados por motivos puramente teológicos. En muchos casos han servido para consolidar poder y controlar la fe de las masas. Por ejemplo, la sustitución del tetragramatón IHWT por términos genéricos como Señor o Dios puede verse como parte de un esfuerzo más amplio para hacer la religión más accesible, pero también como una herramienta para centralizar la autoridad doctrinal. La alteración de los nombres divinos y otros textos sagrados también incluye casos de censura, reinterpretación y, en ocasiones, la reescritura total de ciertos pasajes bíblicos. Estas prácticas han influido en cómo los creyentes entienden a Dios y su relación con lo divino, a menudo limitando la riqueza y profundidad del mensaje original de las Escrituras. Entender estas manipulaciones no es un ejercicio meramente académico. Tiene un impacto directo en nuestra fe y en la forma en que nos relacionamos con las Escrituras hoy. Al analizar críticamente estos cambios, podemos aspirar a recuperar una visión más auténtica de los mensajes originales de la Biblia. Esta búsqueda nos invita a conectarnos más profundamente con la esencia del texto sagrado y a redescubrir el significado genuino de los nombres y narrativas que conforman nuestra fe. La importancia del uso del nombre original de Jesús, conocido como Yeshua, y de Yahvé,
En las prácticas religiosas, es profunda y abarca diversas dimensiones espirituales. Al emplear el nombre hebreo de Jesús, los creyentes se acercan a las raíces de su mensaje central, la salvación que proviene directamente de Dios. Este enfoque no solo amplía la perspectiva teológica, sino que también fortalece la experiencia de fe, reflejándose tanto en la oración como en la reflexión sobre las Escrituras. Al clamar a Yeshua, se reafirma la conexión con las profecías del Tanaj, Antiguo Testamento, las cuales anuncian a un Mesías que combina naturaleza divina y humana, cumpliendo así las promesas hechas por Dios a patriarcas como Abraham y a reyes como David. Este reconocimiento puede transformar profundamente la forma en que los creyentes interpretan la Biblia, percibiendo en Jesús no solo a un maestro, sino al cumplimiento viviente de la redención divina prometida. El valor de un nombre va más allá de su significado lingüístico. Resuena en los contextos históricos, espirituales y culturales, influyendo en la manera en que se comprende y se transmite la fe. Recuperar el uso del nombre auténtico de Jesús puede convertirse en un vínculo poderoso entre diversas tradiciones cristianas que con el tiempo pudieron haber perdido esta conexión fundamental. En la adoración y en la vida devocional, la recuperación del nombre original actúa como un recordatorio constante de que la fe cristiana no se basa en ideas abstractas, sino en un pacto personal y específico de Dios con la humanidad. Esta práctica inspira a las comunidades a buscar una relación más genuina y profunda con el Creador, superando los límites de los rituales y las tradiciones formales. El movimiento actual, que busca restaurar los nombres originales de las figuras bíblicas, no se limita a un interés por la precisión histórica. Es un esfuerzo por recuperar la esencia y el poder espiritual que dichos nombres portan. Muchas congregaciones han comenzado a referirse a Dios como Yahvé y a Jesús como Yeshua, viendo en esto un camino hacia una adoración más auténtica y conectada con la intención original de las Escrituras. Como dice Éxodo 3:15, «Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todas las generaciones». El regreso al uso de los nombres originales, como Yeshua para Jesús y Yahvé para Dios, trasciende una simple corrección lingüística o histórica. Representa una afirmación clara de las raíces judías del cristianismo y una respuesta a las adaptaciones y traducciones occidentalizadas que, en ocasiones, han diluido la conexión con los textos originales. Esta práctica puede enriquecer significativamente la interpretación de las Escrituras, permitiendo redescubrir matices y significados que debido a las múltiples traducciones pudieron haberse perdido con el tiempo. Recuperar estos nombres no es solo un ejercicio académico o devocional. Es un intento de rectificar ciertas distorsiones teológicas introducidas a lo largo de los siglos. Al abrazar los nombres originales, las comunidades de fe están reexaminando prácticas litúrgicas y doctrinas que se han desviado de la esencia pura del mensaje bíblico, volviendo así a las bases fundamentales de la fe en Dios y en su salvación, como se refleja en las Escrituras. Además, esta restauración se convierte en una poderosa herramienta educativa y un puente hacia el diálogo interreligioso, especialmente con el judaísmo. Al enfatizar los vínculos comunes entre ambas tradiciones, este enfoque promueve el entendimiento mutuo y el respeto, fortaleciendo las relaciones entre comunidades que comparten una herencia espiritual basada en la Torá y los profetas. El cambio de nombre de Yeshua a Jesús y sus diferentes adaptaciones culturales ha tenido un impacto profundo no solo en la religión, sino también en la forma en que cada sociedad comprende la figura del Mesías y su mensaje. Este cambio ha moldeado no solo la percepción de Jesús como personaje histórico y divino,
sino también la interpretación de su papel en la redención de la humanidad y su relevancia en la historia universal. Al reflexionar sobre estos aspectos, es importante considerar cómo este esfuerzo por restaurar los nombres originales puede revitalizar la práctica de la fe cristiana, como afirma Jeremías 16:21. Por tanto, voy a enseñarles. Esta vez haré que conozcan mi poder y mi fortaleza. Entonces sabrán que mi nombre es Yahvé. Este versículo resalta la importancia de conocer y proclamar el verdadero nombre de Dios, reconociendo su presencia viva y su influencia eterna en la historia de la salvación. En el ámbito social, el uso y la selección de nombres pueden consolidar la cohesión comunitaria o, en contraste, originar desunión y malentendidos. Tomando como ejemplo a Jesús, las distintas denominaciones en diversos idiomas y contextos han originado múltiples interpretaciones de sus enseñanzas, reflejando a menudo más las costumbres culturales y las exigencias comunitarias que las intenciones primigenias del texto sagrado. Desde una perspectiva cultural, los nombres atribuidos a Jesús impactan en su representación en el arte, la literatura y los medios. Cada variante del nombre aporta una simbología que puede modificar la imagen de Jesús en manifestaciones que van desde el arte del Renacimiento hasta el cine contemporáneo. Este fenómeno ilustra cómo un nombre puede extender su influencia más allá de lo religioso y teológico para afectar aspectos generales de la vida social y cultural, así como la percepción de lo sagrado y divino está inextricablemente ligada a las expresiones culturales y sociales de cada período. Las diferentes denominaciones de Dios en varias culturas no solo señalan distinciones lingüísticas, sino también divergentes interpretaciones teológicas y espirituales. Cada traducción y adaptación del nombre divino introduce matices de significado que influyen profundamente en la conexión individual con lo divino. En ciertas tradiciones, nombres como Elohim, El Shaddai y Adonai subrayan diversos atributos de Dios: su capacidad de creación, su autosuficiencia y su soberanía, respectivamente. Estos términos, empleados en distintas situaciones dentro de la Biblia, revelan la versatilidad de Dios y su interacción con sus seguidores en variados escenarios. Investigar cómo diversas culturas y religiones denominan y comprenden a Dios no es solo un acto de respeto interreligioso, sino también un medio para profundizar nuestro propio entendimiento de lo divino. Esta variedad de nombres y títulos puede considerarse como un vasto mosaico de experiencias y concepciones espirituales que, al ser exploradas conjuntamente, proporcionan una perspectiva más rica y detallada sobre la esencia de la divinidad.